El texto que está a punto de leer no se dirige a las palabras habituales al oído humano, sino a un llamado profundo, casi imperceptible, que parece emanar del corazón mismo de los cielos. No es meramente información, sino quizás el eco de un llanto profundo que, según la tradición, proviene de un poder superior que lamenta a sus creaciones. Esta narración no busca adoctrinar ni condenar, no emite juicios ni amenaza con castigos. Se presenta más bien como la encarnación de una profunda tristeza, una lágrima grabada en una hoja, un temblor invisible que atraviesa el éter y un insistente, pero delicado, golpeteo en los rincones más íntimos del espíritu humano. Este mensaje no está dirigido a quienes solo siguen dogmas por costumbre, sino a cada alma en la que aún arde la chispa de esperanza dejada por las fuerzas superiores. Últimamente se observan signos de que algo fundamental ha cambiado en la atmósfera misma que envuelve las vastas extensiones de América. Esto no concierne solo al continente norteamericano, sino a toda América Latina, que se extiende desde las cálidas tierras de México hasta las duras y ventosas llanuras de la Patagonia. El antes suave susurro del viento parece haberse transformado en un grito penetrante y alarmante. La tierra, que alguna vez pareció un apoyo inquebrantable, ahora se siente como una sustancia que tiembla constantemente, inquieta. Y esto no son meramente movimientos geológicos o actividad de las placas tectónicas que pudieran explicar estas conmociones. La razón, según se afirma, reside mucho más profundamente en el corazón mismo de la humanidad, en corazones que, según muchos, se han alejado del principio divino, provocando este temblor invisible pero palpable. No hace mucho, llegó a conocimiento de uno de los observadores una noticia recibida de un alto dignatario eclesiástico de Guatemala. Su carta describía un suceso extraordinario ocurrido en el humilde pueblo conocido como San Pedro. Durante una oración comunitaria, elevada al cielo pidiendo lluvia, algo inexplicable sucedió. Los cielos no solo se abrieron con una lluvia vivificante, parecieron rasgarse, derramando una luz deslumbrante y etérea. Los testigos de este milagro, entre los que se encontraban niños que lloraban de asombro y mujeres que caían de rodillas en reverencia, testificaron cómo un majestuoso crucifijo formado por nubes resplandeció directamente sobre la iglesia. Los ancianos de la comunidad, cuya memoria conservaba las tradiciones de muchas generaciones, declararon unánimemente: ni nosotros ni nuestros antepasados hemos visto nada parecido. Para quienes examinaron atentamente este fenómeno, quedó claro: no era un evento meteorológico ordinario, explicable por leyes científicas. Era algo diferente, algo mucho más profundo, un verdadero toque de la eternidad, que dejó una huella imborrable en los corazones de todos los que presenciaron este momento increíble. Y esto es solo uno de los muchos signos que quizás presagian algo grandioso. Historias de este tipo parecen volverse cada vez más frecuentes. En Venezuela, por ejemplo, una mujer que perdió su hogar a causa de un devastador deslizamiento de tierra, encontró entre las ruinas de su vivienda un icono de la Virgen de Guadalupe completamente intacto. Ella pronunció palabras llenas de profunda fe: mi casa se quemó, pero Dios se quedó. En Perú, un grupo de adolescentes, huyendo de una furiosa inundación, se arrodilló directamente en medio del agua y comenzó a orar con fervor. Posteriormente, uno de ellos compartió su sentir con un sacerdote: sentí que Jesús nos sostenía de la mano. ¿Acaso estos eventos no son el eco vivo de las palabras del Salmo 93, donde se dice: Jehová reina,
se ha vestido de magnificencia, se ha vestido Jehová de fortaleza y se ha ceñido. Esta es una manifestación de la grandeza y el poder de Dios, revelada en medio de las calamidades humanas. La humanidad moderna vive en una era en la que los signos y presagios se manifiestan no solo en las páginas de antiguos libros proféticos, sino también directamente en las calles de las ciudades, en la vida cotidiana. Basta recordar lo que sucedió en julio en la costa caribeña de Colombia. Rayos de luz brillantes aparecieron repentinamente en el cielo, sin el menor indicio de tormenta. Los testigos quedaron literalmente paralizados por este espectáculo. Algunos no podían contener las lágrimas, otros se cubrían instintivamente el rostro, y un tercer grupo, abrumado por la reverencia o el miedo, comenzó a cantar al unísono: «Ven, Espíritu Santo». Fue una clara evidencia de algo extraordinario que trascendía la comprensión ordinaria. Y sin embargo, a pesar de estos evidentes toques celestiales, la mayor parte de la humanidad parece preferir cerrar los ojos ante lo que sucede. La gente clama por la paz, mientras ellos mismos avivan las llamas de los conflictos con palabras, armas, avaricia desmedida y orgullo desmesurado. Observen las guerras interminables que sacuden el planeta. Ucrania está envuelta en llamas. Oriente Medio exhala un grito de dolor. Y África se desangra silenciosamente en el olvido. Pero he aquí que la sangre y el sufrimiento alcanzan ya sus propias costas. ¿Cómo no prestar atención a lo que sucedió en Florida? Fuego sobre el mar. Sí, directamente en el agua, no en tierra, no por gasolina, sino sobre el vasto océano, un incendio que, en principio, no debería haber existido. Los científicos guardaron un silencio perplejo, las autoridades estaban completamente desconcertadas, pero los creyentes, conscientes de la profundidad de lo que estaba ocurriendo, pronunciaron: «Dios habla, pero ¿quién escucha?». Y quizás estas palabras encuentren eco en algún alma. América, al parecer, experimenta una profunda confusión no por un exceso de su propio poder, sino porque, según el orador, ha perdido la memoria de los orígenes de su antigua grandeza. En cuanto a América Latina, estos hijos amados, a su juicio, representan una llama de profunda fe, pero esta llama, lamentablemente, comienza a desvanecerse. Se apaga cuando la gente cambia verdades inquebrantables por la comodidad momentánea y renuncia a auténticos santuarios por transitorios beneficios políticos. El orador no los condena, solo lamenta, de manera similar a como Cristo lloró una vez sobre Jerusalén, diciendo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste»? En los tiempos actuales se afirma que el mundo escucha sonidos de trompetas. Sí, son precisamente trompetas que recuerdan las profecías del Apocalipsis. Aunque algunos tienden a explicar este fenómeno como un simple viento, el orador está profundamente convencido de que no es así. Él ve en esto nada menos que un llamado, la última campana que anuncia los cambios venideros, un centinela que toca la corneta antes del cierre final de las puertas. Insta encarecidamente a quienes escuchan este llamado a no dar la espalda, ni atribuir lo que sucede a fenómenos meteorológicos comunes. Por el contrario, aconseja arrodillarse y clamar a Él mientras aún está cerca, porque mañana quizás sea demasiado tarde. Es notable que precisamente allí donde la tierra parece arder, donde el mar se abre y el cielo se desgarra, metafóricamente designando lugares de profundas conmociones y transformaciones, los corazones comienzan a despertar. Así, jóvenes en Chile se reúnen por las noches para elevar salmos humildemente al aire libre.
Pastores en Nicaragua recorren las viviendas, no distribuyendo folletos impresos, sino llevando consigo lágrimas sinceras. En Buenos Aires, monjes se entregan a la oración incesante desde hace 6 semanas. Aún queda la posibilidad de regresar, aún se puede arrepentirse, aún se puede clamar: Señor, perdóname, devuélveme. Y si alguien presta atención a estas palabras, quizás sea a través de él que todo pueda comenzar, pues el verdadero despertar espiritual no nace en los salones del Congreso, sino que se gesta en un único corazón que se atreve a decir: basta, estoy volviendo. Cuando se habla de que la tierra gime, deja de ser una mera figura retórica, se convierte en una expresión palpable de profunda aflicción, similar al llanto de madres cuyos hijos perecieron en devastadoras inundaciones. Es como el pesado suspiro de padres impotentes para proteger sus hogares del fuego desatado. Es ese silencio ominoso que sobreviene tras los truenos y que asusta mucho más que el propio estruendo. En la segunda semana de julio se recibió un inquietante mensaje de un sacerdote de las regiones del sur de México. En su misiva informaba: Padre, estábamos orando en la iglesia cuando la tierra comenzó a temblar, pero no como de costumbre, no desde fuera, parecía clamar desde dentro. Y en ese mismo instante, en la bóveda celestial, apareció un resplandor. No se parecía al disco solar habitual, ni era un relámpago, era una luz que parecía poseer su propia esencia. Los habitantes abandonaron el edificio, con los rostros bañados en lágrimas. Entre ellos, una anciana murmuró suavemente: esto no es solo una señal, es un llamado. Ese mismo día, a una considerable distancia, en San Salvador, justo frente a la majestuosa catedral, se desarrolló un evento de similar misterio. Miles de fieles, reunidos para la oración común, fueron testigos de cómo la bóveda celestial cambiaba gradualmente sus tonalidades, tiñéndose de rojos intensos y profundos tonos violeta. No cayó ni una sola gota de lluvia, ni el más mínimo indicio de fuego. Sin embargo, el aire se llenó de una sensación de incertidumbre y pesadez. No era un miedo ordinario, sino una profunda, casi mística, premonición. Luego se escuchó un sonido, no un fuerte toque de trompeta, ni una sirena penetrante, sino algo diferente, una respiración profunda y prolongada, que parecía provenir del cielo mismo, capaz de despertar del letargo incluso a aquellos que hacía tiempo habían perdido la capacidad de experimentar verdaderas emociones. Al mismo tiempo, una ola extraordinaria, pero no de marea, sino profundamente espiritual, se extendió por todo Chile. Jóvenes, muchos de los cuales antes eran completamente indiferentes a las cuestiones de fe, comenzaron a reunirse masivamente en las plazas de las ciudades, levantando las manos al cielo. Este movimiento fue completamente espontáneo. Nadie los obligó a tales acciones y no siguieron guiones preestablecidos. Los movía solo una sensación interna e inefable: Él viene y es necesario arrepentirse. El narrador señala que ahora es imposible explicar todo lo que sucede exclusivamente por procesos naturales. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, que en Argentina, en medio de la habitual tranquilidad, enormes bandadas de pájaros comenzaron a volar caóticamente sobre los edificios de las iglesias, para luego disolverse repentinamente en las alturas celestiales, formando al mismo tiempo una silueta que recordaba una escalera que ascendía? ¿O cómo interpretar el evento en Bolivia, donde, después de un periodo de feroz conflicto político, una lluvia de ceniza negra cayó del cielo, cubriendo absolutamente todo, excepto un único crucifijo en el tejado de la iglesia local? Sin duda,
Habrá quienes se apresuren a llamar a tales fenómenos simples coincidencias. Sin embargo, para las personas de profunda fe no existen las casualidades. Para ellos no es más que mensajes divinos apenas perceptibles, o como también se les llama, susurros de Dios. Y si la humanidad se niega obstinadamente a escuchar estas silenciosas advertencias, el Creador sin duda elevará su voz. En el norte de Colombia, durante una misa ordinaria, ocurrió un fenómeno completamente increíble. Un rayo, en contra de todas las leyes de la física, no se dirigió hacia la Tierra, sino que, por el contrario, ascendió bruscamente hacia el cielo, acompañado de una explosión ensordecedora que sacudió las ventanas del templo. Inmediatamente antes de este evento extraordinario, un anciano feligrés exclamó dentro del santuario: «La mano de Dios ha tocado este lugar». Asombrados y conmovidos, la gente se apresuró a salir a la calle, donde sus ojos vieron en el cielo una figura misteriosa que recordaba una puerta luminosa abierta hacia arriba, que flotaba ingrávidamente en el aire. Esta extraña visión desapareció tan rápida y silenciosamente como apareció. Observando lo que sucede, se hace evidente: la tierra no solo se estremece, sino que advierte. La naturaleza no solo manifiesta inquietud, sino que clama a la humanidad. Estos fenómenos no se perciben como desastres naturales comunes, sino como señales proféticas, pues con cada año, cada mes y cada día, la humanidad se aleja inexorablemente de los principios espirituales. ¿Qué hace el hombre en respuesta a estas advertencias? En lugar de una oración sincera, a menudo se escuchan maldiciones. En lugar de un profundo arrepentimiento, se manifiesta la burla. Y en lugar de una auténtica gratitud, domina la soberbia. La gente crea tecnologías avanzadas. Interviniendo en el delicado tejido del clima, se atreve a jugar el papel de demiurgos, alterando el orden natural de la creación. Aplican sustancias químicas sin control, destruyen sin piedad los bosques y luego expresan sorpresa cuando el cielo, figuradamente, eleva su voz. Sin embargo, el cielo no guarda silencio, ya está hablando. Dibuja cruces simbólicas en las formaciones nubosas, derrama una luz misteriosa en la oscuridad más profunda de la noche sin luna. Envía sonidos inexplicables y poderosas conmociones a las que nadie puede encontrar una explicación racional. Surge la pregunta: ¿son estos fenómenos precursores de las trompetas del Apocalipsis o son las últimas y urgentes advertencias antes de que suenen con toda su fuerza de manera irreversible? En Costa Rica, un pastor relató un caso notable. Su comunidad oraba por la noche cuando de repente escucharon un sonido que recordaba a un potente cuerno. En ese mismo instante, un joven que nunca antes había mostrado inclinación a la oración, se levantó de repente y exclamó: «Siento una necesidad imperiosa de arrepentirme ahora mismo. De lo contrario, no viviré hasta el amanecer». Y por sorprendente que parezca, después de estos eventos, una profunda paz descendió sobre toda la aldea, como si una oscuridad impenetrable se hubiera retirado. Esto no es solo un fenómeno psicológico, sino una auténtica realidad espiritual. El alma humana es capaz de percibir lo que es inaccesible a la vista física, y el espíritu humano capta con sensibilidad la proximidad de la intervención celestial. En Panamá ocurrió un acontecimiento aún más asombroso. Después de que una poderosa tormenta azotara la ciudad, inundando sus calles y casas, en la fachada de una de las iglesias solo quedó intacta una frase, no tocada por el agua: «Tiempo de volver». Esto no era solo una inscripción pintada, sino, como a muchos les pareció, una verdadera profecía. En efecto, ha llegado el momento de volver a la cruz,
a la oración sincera, a la verdad inquebrantable y al profundo arrepentimiento. Porque los plazos se acortan y los signos se multiplican, y aquellos que pueden escuchar están obligados a hablar, y aquellos que elevan oraciones deben defender sus ciudades. América, especialmente América Latina, y la Iglesia, quizás, están en un sueño espiritual, pero los cielos ya no las dejan en paz, porque Dios es misericordioso. Es su misericordia ilimitada la que lo impulsa a advertir. Lo que sucede no es una condena, sino gracia, pero solo con la condición de que la humanidad responda a este llamado. Constantemente se escuchan palabras que expresan una confusión generalizada. Santo Padre, no entendemos en absoluto lo que está pasando. Esto va más allá de los desastres naturales comunes. Da la impresión de que alguien nos está hablando a través de la tormenta, a través del fuego, a través del agua. Y en efecto, Él nos habla. Y esa voz, sin duda, no es humana. Consideremos lo que sucedió en Centroamérica a finales de julio, justo después de que un rayo sin truenos atravesara el cielo sobre la costa nicaragüense. Los habitantes de la pequeña aldea del Viejo fueron testigos de un rastro ardiente sobre la superficie del mar. El agua hervía y entre las columnas de vapor surgió una silueta brillante que recordaba una figura vestida de blanco con la mano extendida. Uno de los pescadores cayó de rodillas, incapaz de levantar la vista, y sus palabras se extendieron por toda la aldea, repetidas por todos. Salí a buscar pescado y encontré la eternidad. 3 días después, en Honduras, en la región montañosa de La Paz, pastores locales relataron un extraordinario evento nocturno. Testificaron que el cielo se abrió, derramando una luz etérea, y en medio del viento furioso se escuchó el sonido de una trompeta, no una ordinaria, terrenal, sino celestial, absolutamente pura y tan profunda que incluso los animales salvajes se quedaron inmóviles. Nadie se atrevió a moverse. En esta inmovilidad general, un joven adolescente de repente exclamó: «Siento que Dios me llama por mi nombre». Estas palabras proféticas fueron cuidadosamente registradas por el misionero local presente. Surge una pregunta lógica: ¿por qué ocurren fenómenos así, precisamente aquí, entre la gente sencilla, en aldeas perdidas, en pueblos remotos y en zonas costeras? ¿Por qué no se manifiestan en las ruidosas capitales, sino que aparecen en lugares donde los corazones conservan su humildad y apertura originales? La respuesta reside en una profunda verdad. El Altísimo se dirige a quienes están verdaderamente dispuestos a escuchar y atender su llamado. América Latina es, sin duda, una tierra que a lo largo de la historia ha dado miles de misioneros abnegados. Es una tierra teñida con la sangre de mártires y resonando con inspirados cánticos de fe. Sin embargo, hoy, incluso en esta tierra bendita, muchos se han sumergido en un sueño espiritual. La humanidad, al parecer, ha perdido el santo temor de Dios. El fuego ardiente de la oración ha sido, lamentablemente, cambiado por el frío resplandor de las pantallas electrónicas. La adoración ha dejado de ser el destino de aquel que da el pan de cada día y cada vez más se dirige a quienes solo prometen diversiones pasajeras. Mientras tanto, los cielos siguen hablando y hablan cada vez más fuerte. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante una misa ordinaria, ocurrió algo completamente extraordinario. Todas las fuentes de luz en el templo se apagaron repentinamente y al mismo tiempo se cortó la electricidad en toda la zona. Sin embargo, sobre el altar, en la oscuridad más profunda, apareció una cruz de fuego. No era una ilusión ni un efecto óptico. Era un fuego real, vivo, que sin embargo no emitía humo ni olor,
y no causaba ningún daño a los objetos circundantes. Las personas que presenciaron este milagro lloraban de asombro. Algunos de ellos, allí mismo, comenzaron a confesarse, abrumados por un profundo arrepentimiento. El pastor, que dirigía el servicio, simplemente permaneció en silencio, pues los cielos habían entrado en este mundo sin invitación alguna, afirmando su autoridad indiscutible. Unos días después, en Quito, Ecuador, en la bóveda celeste, apareció una imagen colosal que recordaba a un ángel con las alas plegadas en oración. Su aparición no pasó desapercibida solo para los creyentes. Incluso un reportero de noticias interrumpió su transmisión, anunciando: «No puedo explicarlo, pero no es una nube». Las imágenes de este fenómeno se extendieron rápidamente por todo el mundo, volviéndose virales. Mientras algunos escépticos lanzaban comentarios mordaces, otros derramaban lágrimas porque en lo más profundo sentían esto no era una coincidencia. ¿Y qué sucedía simultáneamente en la tierra? Se multiplicaban los desastres naturales. En el norte de Brasil, poderosas inundaciones arrasaron aldeas enteras, dejando tras de sí devastación. En Paraguay, un incendio implacable consumió pueblos enteros, reduciéndolos a cenizas. En El Salvador, una región sin fallas tectónicas activas, ocurrió un terremoto que destruyó carreteras e infraestructura. Todas estas catástrofes azotaron el mundo en la misma semana. Los científicos permanecen desconcertados, sin encontrar explicaciones racionales, pero los profetas, por el contrario, tienen las respuestas. Las tablas de la antigüedad están abiertas. No se necesita ser teólogo para darse cuenta de que estos eventos tienen un profundo significado espiritual. Así fue en tiempos antiguos. Dios se dirigía a la humanidad a través de truenos, relámpagos, oscuridad impenetrable y agua que todo lo consume. Recordemos a Egipto, recordemos a Sodoma, recordemos a Nínive. Todos escucharon el mensaje divino, pero no todos respondieron a él. Los que ignoraron las advertencias perecieron, y los que se arrepintieron fueron salvados. En la era actual, el Señor también llama a la puerta, pero ya no a la de nuestras viviendas. Llama a la puerta del cielo sobre nuestras cabezas, y este llamado es poderoso e innegable. En Puerto Rico, después de un devastador terremoto, se encontró un misterioso artefacto, una piedra cubierta de lodo centenario, con una inscripción grabada. Los expertos confirmaron su autenticidad. Era hebreo antiguo, y en la piedra estaba escrito: «Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Nadie pudo explicar cómo esta piedra llegó a un lugar tan inusual. Sin embargo, las personas de profunda fe saben: Dios no ha olvidado a su iglesia. Él nuevamente anuncia su presencia inmutable. Yo fui, yo soy, yo vengo. Existe una creencia errónea muy extendida entre las personas que suponen que aún tienen una cantidad ilimitada de tiempo. Sin embargo, los textos sagrados indican claramente que la llegada del día del Señor será como la venida repentina de un ladrón en la noche. Este evento no será precedido por anuncios televisivos estridentes o una cuenta regresiva en pantallas electrónicas. Simplemente ocurrirá inesperada e ineludiblemente. Por lo tanto, en la era actual, cuando los cielos parecen clamar, cuando la tierra se estremece bajo el asalto de fuerzas desconocidas, y cuando en las vastas extensiones nubosas a veces aparecen los contornos de rostros angelicales, el único camino digno sigue siendo la humilde postración de rodillas. Esta acción se realiza no por un miedo paralizante al futuro, sino por un amor profundo y sincero, porque en cada trueno, en cada sonido penetrante de trompeta, en cada conmoción del universo,
no hay un llamado a la retribución o al castigo, sino una llamada de amor ilimitado, un mensajero de misericordia omnímoda. El ser humano puede intentar silenciar el flujo de noticias inquietantes, reducir el volumen del mundo circundante a un susurro apenas audible, cerrar los ojos a lo que sucede y convencerse a sí mismo: esto no tiene nada que ver conmigo, sucede en algún lugar, lejos. Sin embargo, la tierra no dejará de su profundo murmullo. Los cielos no dejarán de clamar a la conciencia de las personas, y el Señor no cesará en su insistente llamado, mientras exista al menos un alma capaz de escuchar su voz y responder a ella. Cuando se habla de desastres naturales y cataclismos mundiales, es importante comprender que no son solo datos estadísticos secos y cifras abstractas. Son, ante todo, tragedias que afectan directamente vidas y destinos humanos. Como claro ejemplo, se puede citar el caso ocurrido a finales de agosto, cuando desde la República Dominicana llegó una llamada telefónica de un obispo local. Su voz estaba llena de profunda emoción y temblaba por la conmoción vivida. «Santo Padre», pronunció, «nuestro templo quedó completamente inundado por el agua. Sin embargo, esto no fue lo más asombroso y profundamente impresionante que impactó a todos los presentes. Cuando los ministros sacaron la cruz de las profundidades del agua, de repente comenzó a irradiar una luz brillante y etérea. Incluso aquellos que hasta entonces no profesaban la fe y estaban lejos de la religión, quedaron tan asombrados por este milagro inexplicable que involuntariamente cayeron de rodillas. ¿Qué es esto, sino una señal indudable de lo alto? ¿Qué es esto, sino un toque directo de los cielos?, preguntó, lleno de reverencia y asombro. En Panamá, en el puerto de Colón, después de una tormenta devastadora, en la franja costera apareció una huella inusual que recordaba una enorme huella de mano, como si repeliera el agua. En el video capturado se podía escuchar a una mujer con profunda emoción exclamar: «El Señor tocó el mar». No era solo una expresión poética, sino una auténtica sensación de temor y reverencia ante el Creador, quien, al parecer, volvía a recordar su grandeza ilimitada. Simultáneamente, en todo el territorio de los Estados Unidos, desde las vastas extensiones de Texas hasta las latitudes del norte de Illinois y desde la cálida Arizona hasta el ruidoso Nueva York, se escuchaban sonidos similares a toques de trompetas. La gente escuchaba por todas partes estos sonidos prolongados que venían del cielo, y no había ni señales de tormenta ni de ejercicios militares. Solo esta voz, como si el cielo mismo clamara: «Despierten». Un joven de Chicago, al describir sus experiencias, escribió: «No fue solo un sonido, fue como si todo dentro de mí se hubiera revuelto. Sentí que Dios estaba increíblemente cerca». Mientras tanto, en Puerto Rico, en el tejado de una escuela destruida, adolescentes lloraban y oraban. Sus voces se fusionaban en una sola súplica. En Haití, las monjas, saliendo de refugios temporales, celebraban misa al aire libre, rodeadas de escombros y ruinas. En México, un huracán arrasó con todo a su paso, pero en medio de la devastación general, una imagen de la Virgen María permaneció intacta, como proclamando silenciosamente: «Estoy aquí, no los he abandonado». Y todos estos eventos se desarrollan en el contexto de una locura creciente que ha invadido a la humanidad. Guerras incesantes que nadie parece poder detener desgarran el mundo. Hermano levanta la mano contra hermano, nación contra nación. Israel arde en el fuego de los conflictos. Ucrania se desangra, y las tierras consideradas del Espíritu Santo gimen bajo el peso insoportable del odio y la soberbia.
Y mientras esto sucede, la gente sigue discutiendo sobre cosas secundarias, sobre disputas políticas, comodidad personal y bienes materiales. Lo que la humanidad acostumbra a considerar inquebrantable puede desaparecer en un instante. La tierra se estremece, las aguas del mar se elevan y el fuego de la naturaleza no distingue entre ricos y desposeídos. Este fenómeno no se limita solo a los cambios climáticos, se presenta como un juicio sobre la arrogancia humana. En Colombia ocurrió un caso que quedó profundamente grabado en la memoria de los observadores. Un policía cuya familia falleció a causa de un devastador deslizamiento de tierra, se encontraba completamente solo entre los escombros de su hogar. Su mirada estaba fija en el cielo, cuando un periodista se le acercó y le preguntó: ¿cree que Dios está aquí? No dio una respuesta verbal. En cambio, solo levantó una piedra bajo la cual encontró un pequeño zapato de niño y un crucifijo, y dijo en voz baja: Él está conmigo en las cenizas. Tal fe no se manifiesta en templos suntuosos y dorados, sino en las profundidades de un corazón quebrantado. Precisamente estas personas se convierten en los primeros testigos del verdadero despertar. Porque el Señor no busca a los que han alcanzado la perfección, sino a los quebrantados, no a los oradores elocuentes, sino a los que lloran, no a los sabios que todo lo saben, sino a los que son capaces de decir: perdón, no me di cuenta de lo lejos que había llegado en mis errores. Este mensaje se dirige a cada persona que lee estas líneas. Probablemente, esa persona también ha experimentado la pérdida de algo significativo. Quizás sus lazos familiares estén rotos o se sienta profundamente cansado, o tal vez posee todos los bienes materiales, pero siente un vacío interior. Sin duda, ha escuchado ciertos sonidos, observado el cielo, sentido una inquietud inexplicable. Tenía claro, algo no anda bien. Ante él se encuentra la confirmación. Esto no es fruto de la imaginación, ni una coincidencia. Es un llamado personal e inequívoco, dirigido directamente a él. Si surge la pregunta, ¿qué debo hacer?, la respuesta, aunque sencilla, posee un significado profundo. Se debe dar un paso. Solo uno: abrir las Sagradas Escrituras, arrodillarse con humildad, pronunciar en voz alta: Señor, aquí estoy, háblame. El Altísimo sin duda responderá, no siempre con una manifestación atronadora, a veces con un susurro apenas audible, a veces con un silencio sanador, y a veces con un sueño que concede paz y tranquilidad. Aunque la humanidad, quizás, no sea capaz de transformar todo el planeta, cada uno puede convertirse en una fuente de luz, como una vela encendida. Cuando miles de esas pequeñas luces brillen por todas partes, la oscuridad inevitablemente se disipará. Es en este espíritu que, en el Perú moderno, miles de personas de fe sincera se reúnen bajo el manto de la noche para elevar sus oraciones por el despertar espiritual. Al mismo tiempo, en el territorio de Chile, ministros de diversas denominaciones cristianas han dejado de lado viejas diferencias, uniéndose en un propósito común. Y en Venezuela, por ejemplo, los alimentos se distribuyen a los necesitados no como una transacción comercial, sino como una ofrenda sincera, acompañada de las palabras: nadie debe sufrir hambre mientras yo tengo abundancia. Tal renacimiento espiritual no es un espectáculo público o una búsqueda de aprobación en forma de me gusta, es más bien la encarnación de actos de amor sencillos pero profundos que provienen del temor reverente al Altísimo y de una fe inquebrantable en su misericordia ilimitada, porque aunque todavía hay tiempo, sus reservas no son infinitas.
Inevitablemente llegará el día en que todos los ruidos terrenales cesarán y las puertas de la oportunidad se cerrarán. Entonces solo quedará una pregunta omnipresente. ¿Estaba el alma preparada para ese momento? Estas profundas líneas parecen haber sido escritas no con tinta común, sino con lágrimas vivas de dolor y compasión. No nacieron en palacios lujosos, sino en las profundidades de la oración interior, donde el corazón humano tiembla al tomar conciencia de lo que sucede a su alrededor. Ante su vista interior no se presenta simplemente un continente envuelto en las llamas de la ansiedad, sino, lo que es mucho más importante, almas que se balancean al borde del abismo. El autor siente que la misericordia divina aún se extiende sobre el mundo, pero el tiempo se agota inexorablemente, como una vela que se consume lentamente en la mano. Oh, América, América Latina, esta tierra preciosa y amada, ha escuchado el mensaje de llamado que se extendió en las alas del viento, a través del fuego purificador, por medio del agua vivificante, a través de los sonidos de trompetas que vienen del cielo y a través de las imágenes de ángeles que aparecen en las nubes. ¿Acaso no resonó este llamado a través de las oraciones puras de niños intrépidos, a través de las miradas de los ancianos que, como el Simeón bíblico, miran humildemente al cielo esperando al Salvador? ¿O a través de la propia tierra, cuyo temblor no es causado por el movimiento de las placas tectónicas, sino por los profundos gemidos del espíritu? Sin embargo, surge una pregunta inevitable, dirigida a su alma colectiva. ¿Se ha dado una respuesta a este gran llamado? Recientemente llegó a manos de una persona un mensaje conmovedor, escrito por una joven guatemalteca. Su vida había sido cruelmente destrozada. Su hogar estaba en ruinas y su padre había fallecido trágicamente. En sus líneas, ella se dirigía con profunda fe. Santo Padre, lo único que me queda es mi Biblia y mi fe inquebrantable. Leo el Evangelio en voz alta, porque siento que la presencia divina todavía está conmigo. Esta joven, desprovista de púlpito y de estatus oficial de predicadora, se manifestó como una auténtica profeta. Su fe, pura e inquebrantable, resonó más fuerte y convincente que cualquier sermón pronunciado desde altas tribunas. Y la persona que posee todos los bienes del mundo moderno, acceso a Internet, electricidad, un techo seguro y una libertad inestimable, pero quizás carente de paz interior, sin duda ha oído hablar de tales señales. Ha leído las noticias, ha visto las imágenes de destrucción, ha sentido la inquietud en el aire y en lo más profundo de su alma ha comprendido lo que sucede no es simplemente una sucesión de casualidades, no son desastres naturales comunes y no son solo caprichos del clima. Es algo más, es una invitación. Sí, precisamente una invitación, no un castigo, no una condena, sino una manifestación de la última misericordia, el intento final del cielo de tocar los corazones humanos, antes de que la puerta, como el arca de Noé, se cierre para siempre. Es importante escuchar lo que proclama la Sagrada Escritura, porque en ella se encierra la más profunda sabiduría. El libro 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Esto no es solo un conjunto de palabras armoniosas, sino un camino directo e inequívoco hacia la salvación y la sanación. Sin embargo, sin un arrepentimiento sincero, es imposible obtener el perdón.
Sin lágrimas de contrición no habrá una verdadera renovación del alma. Y sin una profunda sed de lo espiritual, similar a la sed de agua en el desierto, no se encontrará el agua viva de la gracia. Durante mucho tiempo, la humanidad pareció esperar el despertar espiritual como un gran espectáculo o un evento externo. Pero en realidad, el verdadero despertar no comienza en las plazas, sino en lo más profundo del corazón, en la humildad, de rodillas. En lugar de percibir esto como un artículo común, se invita al lector a realizar una profunda pausa interna. Se le insta a arrodillarse, a detenerse un momento, a cerrar los ojos y a pronunciar palabras sinceras. Señor, perdóname. Incluso si el alma ha estado alejada del camino espiritual durante años, incluso si nunca antes ha tenido contacto con la fe, Él siempre espera, sigue clamando, no con el propósito de condenar, sino con el deseo sincero de acoger en sus brazos. En Cuba ocurrió un caso notable, cuando un hombre entró en una capilla destruida a causa de un potente terremoto. Este hombre nunca se había considerado creyente. Sin embargo, en ese momento cayó de bruces y exclamó: «Si existes, nunca te conocí, pero ahora quiero conocerte». Más tarde, testificó que en ese instante recuperó la capacidad de respirar profundamente, como si un enorme peso se hubiera quitado de sus hombros. Un estado similar es el verdadero arrepentimiento. No es solo un conjunto de frases aprendidas de memoria, sino un auténtico regreso a casa, a los propios orígenes. El Altísimo no exige formulaciones impecables, solo espera un corazón abierto. Él espera a cada uno. Quizás la persona esté dominada por el miedo, tal vez le parezca que está demasiado manchada, que ya es demasiado tarde para cambiar. Sin embargo, debe recordar, la cruz aún se alza, su sangre redentora aún se derrama, y su misericordia ilimitada aún llama a la puerta de cada uno. El autor expresa su profunda esperanza de que estas palabras no se pierdan en la vorágine de la vida cotidiana. Ora sinceramente para que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar donde se escuche este mensaje, las personas comiencen a volverse a Dios en oración. Para que dentro de las instituciones educativas los niños pronuncien nuevamente el nombre de Jesús, para que en los hogares no solo se enciendan velas materiales, sino también la llama en las almas humanas. Imagine la escena si cada persona que entra en contacto con este llamado se levantara, cerrara los ojos y pidiera perdón al Creador. Imagine cómo cambiaría radicalmente la atmósfera espiritual sobre las ciudades, sobre naciones enteras, sobre cada hogar. Sin embargo, esta transformación no depende de los esfuerzos de líderes o clérigos, depende enteramente de la decisión individual de cada persona. Uno puede arrodillarse ahora mismo en su habitación, en el balcón o incluso en el automóvil y decir: «Te entrego mi vida, límpiame, devuélveme». Y Él, sin duda, escuchará. En el momento en que la persona se levante, algo completamente nuevo comenzará, porque si al menos un alma se arrepiente, todas las huestes celestiales celebran este evento. América. Para esta gran nación ha llegado el momento en que, al parecer, escuchó claramente las trompetas que la llamaban, vio la luz deslumbrante y sintió el profundo temblor de la premonición. Estas fueron señales indudables que invitaban a acciones inmediatas. Es de suma importancia que esta oportunidad única no se pierda, pues bien puede llegar una noche oscura en la que toda capacidad de acción se habrá perdido irremediablemente. El tiempo para pasos decisivos se agota implacablemente. Precisamente hoy es el tiempo de salvación, la última oportunidad para cambios decisivos.
todavía se conserva una preciosa ventana de oportunidades. Pero no hay que olvidar que mañana quizás solo reine un silencio profundo.